Salud. Salud. Con cafecito. Sí, expreso. Qué rico. Como Uribe. Uribe es un expreso, ¿no? Te amo por eso. Ok, me tocaba a mí esta vez el editorial. Dale. Vamos con... Desde 1938, un héroe en mayas nos ha robado el corazón. Varias decenas de años después, vemos cómo los superhéroes se convierten en algo diferente. Nos conflictúan, nos cuestionan, nos llenan de dudas. El mundo es un lugar diferente y el blanco y negro ya no son lo que eran. Las nuevas historias, más allá de las mayas, tienen que ver con el mundo en donde estamos. Ya no existe lo universal ni el estilo de vida americano. Ahora los superhéroes tienen muchas más capas que antes. Y sin embargo, pareciera que estamos acercándonos a sus últimos momentos. Alan Moore, cuando empezó a escribir cómics, amaba a los superhéroes. Y luego los odió hasta lo más profundo de su corazón. ¿Es ese quizás el destino de los hombres y mujeres en maya? Nice. Vamos a hablar un poquito de el decaimiento del cine de superhéroes. Listo, me gustó el juego de capas. Estuvo bueno. Sí, Estuvo lindo. sí. Bien, Sí. bien, bien. Pun intended. Of course, I know. El tema es, a ver, el cine de superhéroes ha existido desde hace muchísimo más tiempo de lo que la gente recuerda. Casi ¿cierto? que desde que salieron los superhéroes hay películas de superhéroes. Exactamente, pues porque los seriales de Superman y Batman están desde los 30. Sí. ¿Cierto? Y la película, la serie animada de Superman también es como... Sí, es de los 30, es de los 30, 40, sí. Y además es muy bella. Es muy linda. Está muy bien hecha. Obviamente todo es un arte a mano. Y lo que le da muchísimo más valor, Sí. mataría por una Frame. celda de esas, un frame. ¿Qué pasó? Es que una amiga tiene... se llama Laura. Sí, Laura, eres tú. Tiene una edición especial de la película de Monty Python del Holy Grail. ¡Oh, qué bello! Y en la película tiene un frame. ¡Qué bello! Sí, sí. ¡Qué bello! Sí. Muy bien, Laura. Muy bien. Atesóralo. Ella ¿Cómo? lo atesora, ella sabe Como tiene. lo que hablamos en capítulos pasados del tema de los formatos físicos, hay que atesorarlos. Sí. Y más si pensamos que en este momento Netflix está a puertas de comprar Warner. Sí, escuché eso. Entonces hay que atesorar mucho más los formatos físicos. Creo que en los próximos meses voy a comprar bastantes cosas en DVD y en Blu-ray antes de que probablemente desaparezcan del mercado, ¿cierto? De horror. Pero bueno, entonces sí, el cine de superhéroes ha existido desde hace muchísimo tiempo, Sí. muy cercano pues inclusive a su contraparte en papel, sobre todo porque la contraparte en papel fue muy popular. O sea, antes de los superhéroes, o sea, a ver, vámonos por este lado. Los cómics han existido desde hace muchísimo tiempo. Sí. Desde que empezó el siglo. Sí, básicamente. La censura de los cómics también, pues, hay cosas súper absurdas. Inmediatamente, pues. sí. Así como, y porque estamos exponiendo a los niños a unas cosas terribles. Había unos temas de censura como de que nunca se puede glorificar al mal o no se puede hablar de divorcio, no puede, el malo no podía ser atractivo, o sea, cosas así absurdas, Sí. ¿cierto? Pero bueno, luego aparecen los superhéroes después del tema del pulp, que el pulp era detectives, fantasía, de piratas, terror, mucho terror. O sea, a mí me encanta. No sé si por fuera yo tendría una colección de pulp de terror antiguo, pero es difícil, es muy costoso. Yo estuve averiguando algunas cosas. Tranquila Selma, no he comprado nada de eso. No hay Por que ejemplo, preocuparse Barney el como por eso. vampiro es un pulp. Sí, es un pulp. Pero todo eso es costoso, En este momento, obviamente, pues en ese momento, pues no, pero en ese momento, bueno, no, y en ese momento sí era costoso. O sea, no es como que si tú eras un niño de clase media o clase media baja pudieras acceder a los cómics. No ibas a poder acceder. Los cómics tampoco eran baratos.
pues per O sea, se. depende, porque digamos que el comic strip sí. El comic strip sí, las revistas de historietas no. Ajá. O sea, el pulp como tal, no. Sí era más barato que los libros de bolsillo, porque por eso era pulp. O sea, no en vano el tema de que el pulp era el material del que estaban hechos, que también se desgastaba mucho y por eso se han perdido muchísimos materiales pues, de esa época. Pero acceder a los cómics en general no era un tema tampoco tan económico como muchísimas personas pues como piensan, pues como que cualquier niño podía comprarlo pues per se. No, probablemente tenían que ahorrar un par de meses de la mesada para poder comprar alguna revista que tuviera recopilatorios de historias de cómics, porque en esa época sí también estaban pues como los recopilatorios. Bueno, lo que pasa es que también hay que decir que eso sí era una cosa loca de los cómics, pues, y es como que el cómic estaba diseñado para que compraras el siguiente, Ajá, y tú tenías plata para comprarte uno. pero no necesariamente el siguiente. Exacto. ¿Sí? Y eso, bueno, eso creo que nos ha pasado a todos. Yo tengo varias cosas incompletas de Yo también, cómics. yo también. Y también tengo cosas que he leído en digital y que no he podido conseguir en físico. O que conseguir en físico es bastante absurdo. Yo me he leído todo Sandman, Ajá. pero no tengo nada de Sandman. Me gustaría, sí. Pero en su momento era costoso. Ahora con la serie de Netflix se volvió más costoso todavía. Claro. Sí, pues se volvió más popular, entre comillas. Yo, Pues. yo tengo uno, yo tengo el tomo 2. Oh, Y lo tengo porque me lo regaló la que en ese momento era una amiga y ahora es mi novia. muy bien. Sí, sí. Bello, bello Sandman. Muy, Pero bueno, muy bello. el tema es que los superhéroes siempre han acompañado un poco, pues, como digamos, a la historia del cómic. No desde sus inicios, pero sí muy cercano, pues, a ellos, ¿cierto? Y per se acompañan al cine, no en las películas, en los seriales. En los seriales. Lo que pasa es que creo que es una cosa que es, o sea, no es un acercamiento del todo tan claro para nuestros... Para la gente de ahora. Para la gente joven no es tan claro. Y es No, que, o sea, no, y es que para ni siquiera para nosotros para tampoco. nosotros no. O sea, nosotros vinimos a enterarnos de ello hace relativamente poco, en relación como que cuando uno empezaba a sentir curiosidad por las cosas anteriores. Lo que hemos hablado varias veces, es como que yo puedo enterarme de un producto en un momento, o sea, hay una fotografía de su época, y luego empiezo a buscar ese producto hacia atrás que tiene, ese producto hacia adelante que tiene, ¿cierto? Entonces, como que, listo, yo conocí a Batman por la espada de Azrael. Ok. O sea, Batman en cómic. Ah, la espada de Azrael. Ok. Ya había conocido a Batman por la película de Burton. Sí. Ya había Y por conocido a los Batman Superamigos. por Los Superamigos. Ya había conocido a Batman por la serie animada. Sí. Pero, Y por la serie del 66. ajá, pero no conocía en ese momento la serie del 66. Ni los seriales. No, mira tú. Luego entonces llegué a... Había un cómic, o sea, de repente estoy caminando en el centro en Bucaramanga, porque soy bumangués, y veo un cómic. Algo que no había visto en nunca, que se vendiera comercialmente. O sea, a mí ya me habían prestado cómics. Había un amigo de mi papá que me había prestado toda la colección de Memín Penguin. Ajá. Mi papá tenía algunos de Calimán y del fantasma que camina. Ok. Ok. Sí, pero Eso no, no son eso se palabras perdió. menores. Sí, no, pero todo eso se perdió. Eso no son palabras No, menores. pero no son palabras menores. Pero eran, o sea, había por ahí cosas de eso. Y de repente yo veo Batman, la espada de Israel. Tenía el dinero suficiente para comprarlo, entonces me acerqué y lo compré. Obviamente era un arco completamente atípico de lo que era la historia de Batman que teníamos todos en la cabeza, porque era ese momento en el que se introduce a Jean-Paul Valley y al nuevo Batman, ¿cierto? Sí. Y es un momento de inflexión interesante, ¿cierto? Que yo creo que vale la pena explicar un poco porque no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Ajá. Bueno, se vieron las películas de Nolan, Ok. ¿cierto? Es un Sí, buen punto de sí, partida. es un buen punto de partida. Entonces hay la tercera película que es la malograda, la menos... La menos, 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 la me
No, es la más regular. Es la más regular, sí, es la más regular. Lo que pasa Si es yo soy honesto, la única película buena de Nolan es Batman Begins. sí, 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 sí. Y después podríamos hablar pues como de adaptaciones de Batman en el cine, pero O sea, la otra es como, o sea, The Dark Knight es, The Dark Knight es un como muy buen producto Joker. cinematográfico, es una película interesante, Ajá. pero rompe mucho con un asunto que sí es canónico de Batman, que es el motivo por el cual a nosotros esa película nos saca de onda. Sí, el Batman Viudo. El Batman viudo, exacto, eso nos saca de onda. La tercera película es incluso peor. Claro, sobre todo porque la tercera película genera un asunto que me parece complejo en el cine superhéroes y esto es un desgaste también que vuelve otra vez a un tema que está en este momento más allá de, y que le ha pasado un poquito a Marvel, todavía no a DC porque no ha podido construir bien el asunto, pero es el malo de malos. Ajá. Entonces, el Batman, el Dark Knight, va muy bien hasta que Bane no es el malo. O sea, ahí se desinfla absolutamente toda la película. O sea, con sus temas malos, buenos, lo que sea, tú puedes decir, listo, esta peli es una peli interesante. Sí, lo que Hasta pasa que es Bane ya no es el malo. Claro. Lo que pasa es que sí, muy interesante ese punto de vista. Me gusta lo que estás Y proponiendo. pasa lo mismo, ¿sabes con qué? Con James Bond. ¿Te acuerdas que hablamos la otra vez de eso? Sí, 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 sí. O sea, es como que, hombre, hay un malo. Muy Ahí malo. está el otro muy malo. Y está el otro muy malo. Ah, pero todos esos son unas perras. Sí, 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 Y el verdadero malo es este. claro. Y se los tiran. O sea, absolutamente se los. O sea, es. O sea, lo que hablamos del tema de la suspensión de la realidad, ¿cierto? O sea, se vuelve un absurdo ahí. ¿Sí? Y caricaturizan un personaje. Ajá. Eso pasa en James Bond Sí, y eso pasa en la última de Batman de Nolan. sí. Entonces, la película de Nolan, yo creo que además de lo que acabas de decir, peca de que como, claro, como era la última película, entonces es como, ay, pero hay un montón de cosas que hay que contar. Entonces, hablemos de la caída del murciélago, hablemos del regreso del caballero a la noche, hablemos de No Man's Land, y es como que, venga, usted está contando Demasiados cómics. que son muy complejos cada uno. Sí, sobre todo, digamos, la caída del murciélago fueron 26 cómics, Algo más así, o menos. Algo así. En No Man's Land, bueno, no. O sea, sí, vamos a ver. O sea, Tierra de Nadie es Cataclismo, Tierra de Nadie, ¿cierto? Estos son como también otros casi 40 cómics entre todos los seriales. El regreso del caballero a la noche. Y Dark Knight Returns son dos cómics muy complejos. O sea, Son dos novelas, son dos son novelas dos novelas gráficas, ¿cierto? Sí. Entonces, menciono esto porque, claro, de lo que está hablando Alex es lo que ocurre después de la caída del murciélago, Ajá. que es un mito interesantísimo y que es de las cosas interesantes que pasaron en los 90. Sí, sí, la espada de Israel empezó un arco muy interesante. A mucha gente lo cuestiona, mucha gente lo conflictúa, el Batman de Jean-Paul Valley. Sí. A mí me gusta el riesgo que corrió DC con eso. A mí me parece interesante precisamente porque pone la cuestión de que no todo el mundo puede ser Batman. Ajá. Ese es el punto, ¿cierto? Es como que, pero es que el man no tiene poderes. Ok. ¿Puede ser Batman? No. No. Y lo que es una de las cosas más tesas de ser Batman, porque claro, porque por ejemplo, Bali puede tener el entrenamiento, o sea, puede tener lo que físicamente se requiere Sí. para ser Batman, pero no lo que se requiere moralmente para ser Batman, que es lo complejo. Claro. Que es cómo estoy en las sombras y no me dejo pervertir por Claro, la que es lo que oscuridad. juega un poco después en el de Under the Red Hood. Exacto.
de cómo no caigo en el abismo, cómo lo más fácil sería caer en el abismo, Claro. ¿cierto? Y que me parece que, digamos, como que en ese momento de atrevimiento de las editoriales fue muy acertado y completamente contrapuesto con el Superman eléctrico. Sí, lo que pasa es que también hay que pensar que cuando salen estos cómics ya llevaban casi 60 años haciendo cómics de Batman. Entonces es como, ¿Qué podemos hacer? ¿qué podemos contar? ¿Qué Sí. podemos decir que sea fresco? Ajá, que no sea el Batmito. Que no era fresco además. No. Pero sí es ese asunto del cómo podemos... Además que era un poco como el tema de estamos entrando un poco en crisis, la gente ya no nos está comprando tanto, necesitamos contar historias nuevas. Entonces por un lado aparece el tema de la muerte de Superman Ajá. y aparece esta idea que es muy interesante y muy novedosa. Que me parecen cosas, me parecen cosas muy bonitas en relación a eso. Bonitas es una palabra que estoy usando demasiado ligera, pero bueno. Y es como que con la muerte de Superman, que es un cómic extraordinario, Sí. sobre todo por eso, o sea, como que la destrucción de un ídolo en esa época, o sea, De hay una el destrucción. superhéroe. Ajá. De el superhéroe. Sí. El Y- que, el y- que crea todo. Sí, esta y luego se mitología. generan un par de cosas súper interesantes, que es lo que sucede con Hal Jordan debido a la muerte de Superman. Claro. Y a la par el asunto de lo que pasa con Batman en La caída del murciélago. Ajá. O sea, hay tres héroes acá que se convierten en otra cosa. Y que son tres héroes fundamentales. Sí, o sea, es un tema muy canónico. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con Flash? Bueno, que está el asunto. O sea, lo de Crisis, lo que sucedió, Claro. y ya no, el Flash que toda la vida se conoció, que era obviamente Barry, ya no existe. Claro. Ya Existe está, es Wally. Wally. ¿Sí? Y que básicamente es charo, porque en general muchísimas de las personas que conocen al Flash conocen a Wally. Las generaciones más jóvenes. Ajá. Tanto así que en la Liga de la Justicia de la serie animada, el Flash es Wally. Es Wally. ¿Sí? Por eso es pelirrojo. Ajá. Y es particular. Pero bueno, también hay unos temas, o sea, el internado de Jon Stewart, o sea, no es Hal Jordan, ¿cierto? Ajá. Pero digamos como que hay un asunto que los cómics toman riesgos, evolucionan, ¿sí? y crean otros escenarios y se van un poquito más allá en ese momento, ¿cierto? Sí. No, y es necesario. Claro, porque pues obviamente con la cantidad de años que tenían encima había que tomar riesgos, Sí. ¿cierto? Eso también pues sucede obviamente en Marvel. El Marvel recuerdo también que empezaron a hacer otras cosas como el universo Ultimate, ¿sí? Como el tema de la creación de Miles Morales, Ajá. que a mí me encanta, probablemente sea mi Spider-Man favorito, es Miles Morales. Sí, en estos días fue muy charro porque vi, hasta me lo habrás mandado tú pues, que es un comediante hablando de que la vida de Peter Parker es la vida de un afroamericano, Sí, ¿cierto? o sea, es absurdo que Peter Parker sea blanco. Sí, sí, o sea, todo ese background. Sí, todo ese background de chico de barrio. Sí, exacto. Es my hood. Exacto. Y entonces aparece Miles Miles Morales. exactamente. ¿Cierto? Y que es muy bello, o sea, es muy bello el tema de Miles como... Además, Miles es egoísta al principio. O sea, Miles es y no sabe qué hacer y realmente es un... O sea, vuelve a tener el conflicto interesante de lo que era Spider-Man y lo que hacía interesante pues a Spider-Man. Siendo que Spider-Man, que siempre lo dijo Stan Lee, es uno de los seres más poderosos del universo de Marvel. Ajá. ¿Sí? Y es en serio, o sea, siempre lo dijo Stan Lee, e inclusive el mismo Jack Kirby también era el tema de como que, o sea, Spider-Man podría vencer probablemente a prácticamente casi todo el universo de Marvel, a pesar de ser un adolescente, ¿cierto? Sí. Pero porque realmente estaba en un potencial completamente crudo. Y eso vuelve a sentirse con la creación de Miles Morales, ¿cierto? Y siento que de alguna forma
ese inicio de las películas de superhéroes trataron de rescatar un poco esa sensación de que los superhéroes son un poco pulp, son un poco para los outsiders, para los geeks, para los ñoños, ¿cierto? Sí, sí. Probablemente creo que la primera película comercial fuertemente en relación, digamos, como que al tema de superhéroes, que es el Superman de Donner, ¿cierto? Sí. Era muy la era de plata, ¿cierto? Absolutamente. Y era lo que tenían los papás de los que estaban en ese momento viendo cine. Ni siquiera eran los que estaban, el público al que estaba dirigido el cine, sino eran los papás de los que estaban, pues, per se dirigido, pues, como el cine. Sí. Pero era un asunto como de, ok, sí, o sea, yo leí eso, yo estaba, o sea, a mí me hicieron bullying por este tipo de cosas. O sea, Clark Kent es el arquetipo de el que leería cómics Sí. en la secundaria, ¿cierto? En el colegio, en la escuela. Esto ya que le harían bullying, pues, como por eso. Pero podía llegar a ser un superhéroe. Y luego llegaron cosas diferentes. Y aparece Blade. Pero primero aparece Batman. Claro, pero Batman sigue la misma estela del Superman de Donner. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que... Es Edad de Plata. No, es una mezcla de cosas. Es interesante, es por eso, es porque hay varios referentes. O sea, sí es una edad de plata, Ajá. porque sí lo es, pero también es un poco de Killing Joke, es un poco el regreso del caballero a la noche. Ok, O sea, sí tiene unas... Hay unas oscuridades, hay unas oscuridades que no están en la Edad de Plata. Sí. Exacto, sí, o sea, ese es un Bruce que está a punto de zafarse el tornillo, ¿cierto? Que esa no es una visión del Bruce y del Batman de la Edad de Plata. No, tampoco era una... A ver, es que ese es el asunto particular, es como que el Batman de los cómics de los 80 es el Batman azul. Sí. El Batman de los cómics de la Edad de Plata es el Batman negro. Ok. Entonces, el Batman de los cómics iniciales era un Batman muy oscuro. Sí. Muy noir. Sí, muy noir. Muy noir. Sí, o sea, les llegaban los memos de es para niños. Es para niños. ¿Cómo así que el villano es un psiquiatra? No. Niños. Ah, es muy noir. Sí. Y obviamente en los 80 es un tema de que es el azul, cambian muchísimas cosas, es un Batman un poco más colorido, ¿cierto? No vamos a entrar en el tema de los sidekicks, que eso ya es un tema de 60, 70. Sí. Y Tim Burton mezcla un poco las dos cosas. Sí, mezcla esas dos naturalezas. Sí. Pero hay un tema de Edad de Plata en lo oscuro del noir, ¿cierto? De volver un poco al noir ahí, con unas aproximaciones a ese Batman de los 80 por la galería de villanos del Batman de los 80. Sí. Sí. Es más como por ese lado, pues, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, o sea, yo te entiendo, pues, por ese lado. Sí, yo siento, o sea, el tema es, ellos tomaron un montón de referentes distintos de Batman y lo que aparece en esa película es una mezcla de todo eso. Ajá. Pero que le construye otra vez al Batman en su esencia de lo que quería Bob Kane, ¿sí? Sí. Sí. Porque, pues, o sea, básicamente era eso, o sea, era el Batman ese oscuro, Sí. ¿cierto? Porque era una contraposición completa a Superman. Sí. Y bueno, aparecen otras cosas interesantes, ¿cierto? Como la serie animada de Batman, Sí. que labra el camino para un montón Que ese de sí es cosas, absolutamente ¿cierto? noir. Sí. Pero entonces, Blade. Sí, pero entonces aparece luego en escena un poco el asunto de Blade. Blade como el superhéroe muy menor en la galería de Marvel. Sí. Teniendo en cuenta, antes de eso, que hubo un montón de intentos fallidos, o sea, estuvieron las películas de Hulk,
No Esto, la vamos a hablar película de del eso. Capitán América. No, hay que mencionarlo, no lo vamos a desarrollar, pero hay que decirlo. O sea, solo estoy tomando cerveza, Mauricio. ¿Quiere whisky? En realidad sí haría falta, pues, para poder hablar de ese Capitán América. Sí, sí. Haría sí. falta whisky. Sí, sí. Pero no, yo te entiendo. Hay intentos Hay fallidos. mucho intento fallido. Hay mucho intento fallido entre los 70s y 80s. Sí, los Cuatro Fantásticos. Ajá, Sí. es terrible. O sea, o sea, no hay otra palabra para definirlo. Es terrible. O sea, Marvel intentó hacer cosas que eran completamente desastrosas. Claro. ¿Sí? DC logró hacer el tema del Superman de Donner y el Batman de Burton de forma muy bien hecha. Y luego en los 90 logró hacer el Flash en la serie de televisión, Maravilloso. que era un Flash muy bien hecho, Muy bien hecho. muy construido un poco entre la edad de plata y la edad contemporánea en su momento de los 90, Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, no era Jay Garrick. No. Era un muy buen Barry Allen. Aunque después pusieron al actor que Sí, interpretó a Barry Allen eso es muy a bello, hacer es muy Jay bello, muy bello, Garrick. muy bello. Sí, sí. Eso es muy bello, eso es muy Es bello de la serie maravilloso. nueva de Flash. Es maravilloso, pues, ese montón de cameos y ese montón de cosas que construyen después en la serie de los 2000 de Flash. Pero en la serie de los 90 de Flash fueron muy respetuosos, exceptando lo fisicoculturista que era. Sí, era demasiado musculoso. Sí, además que lo exageraban también con el traje, ¿cierto? Pero igual ese sí era el músculo de ese actor. Sí, pero lo exageraban mucho más con el traje. El traje o sea, lo exageraba, sí. El traje lo exageraba pues como bastante. Pero bueno, era un Barry Allen muy interesante Sí. y muy respetuoso de los cómics de la Edad de Plata contemporáneo. O sea, como de ese tema de cuando Barry se tropieza un poco con Jay Garrick y cómo era de amigable Flash, ¿cierto? Sí, sí. Impulsado obviamente también, hay que decirlo, por la estética del Batman de Burton. Total. Con luz. O sea, era lo que sucedería en el Batman de Tim Burton, pero de día. ¿Es cierto? Sí. Era Flash. Era un poco era eso. Flash, sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, o sea, era Igual la canción, o sea, la música también, la del intro y la de los créditos finales también era Danny Elfman. Ajá, entonces claro, estaba en esa misma. nuestro pelirrojo favorito. Sí. Pero bueno, entonces, digamos como que hay unos intentos interesantes en DC. Marvel hace muchos tropiezos. Pero luego Marvel encuentra. Hay un riesgo ahí interesante. Con un personaje menor. Blade es un personaje casi que terciario, ¿no? O sea, Sí. está el cómic de Spider-Man. Sí. En el cómic de Spider-Man está Morbius, Sí. que ese es el vampiro. No se vea en la película de Morbius que. Bueno, hay una cosa y es que Saga, es como ya mi abuelita Saga de rostro. esas dos empresas se copiaban. Sí, cosas. sí, pues. Y Morbius es un poco el Man-Bat Sí, de Spider-Man. Sí, pero pues el Man-Bat de Batman. Eso. Perdón. El Man-Bat de Batman, sí. Sí, perdón por el lapsus. Pero bueno, en fin. O sea, bueno, No, pero sí, es el Man-Bat de Spider-Man. sí, bueno, sí, pero entonces Morbius. Y luego en Morbius, que en los cómics de Morbius, porque Morbius tuvo unos cómics, creo que todavía están, bueno, no estoy seguro pues. Es difícil seguir el tema de los cómics. Y más hasta que uno ya no lee tanto como antes. Bueno. Por un lado, y lo otro es que aquí no llegan hay tantas empresas, cosas, no llegan tantas cosas. O sea, las empresas que imprimen cómics de DC y de Marvel están en México. Uh-huh. Y eso acá no llega. Yo estoy intentando seguir lo de KO, me toca en digital. Es un poquito complejo, pero bueno.
Pero caos, está bueno, pues. O sea, si aquí imprimieran, igual estaríamos atrasados. Sí, pero no, sí, estaríamos atrasados. un poquito más cerquita. Sí, pero bueno. Entonces, en los cómics de Morbius sale un cazador de vampiros que es Blade. Ajá. ¿Cierto? O sea, a ese nivel de personaje terciario, pues de alguna manera. Sí. Y se hace una peli supremamente arriesgada. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder. Claro. Entonces o sea, solo la primera escena de Blade, con ese baño de sangre absolutamente, de ese rape, ¿sí? De una discoteca de vampiros, uno dice, qué buena película estoy viendo. Porque se arriesga. O sea, no es una película para niños, es una película basada en un cómic, pero no es una película para niños. Ajá. ¿Cierto? Y respeta muchísimo el personaje, muchísimo. Ahora, Wesley Snipes, con todo lo que se puede decir de él como persona, se hace un papelón. Sí. O sea, Wesley Snipes, o sea, Nació para hacer ese papel. Sí. O sea, eso es absurdo ese nivel, ¿cierto? Y creo que ese riesgo se empieza a perder de ahí en adelante. Incluso la del Toro. Okay. Con lo que me encanta la del Toro, que es la segunda, sí. Y que tiene esas primeras semillas de The Strain. The Strain, sí. Sí. Honestamente, si hay una serie de vampiros que yo me pueda repetir par veces, es The Strain. Sí, total. O sea, es muy buena. Qué buena serie de vampiros. O sea, lo que es The Strain y Chapel White. Chapel White es interesante. Y Misa de Medianoche. Repetibles absolutamente, ¿cierto? Pero empieza a decaer. Claro. Y se ve después un poco en todo lo demás. Entonces aquí pasa esto, sí, claro. Pero es el tema Hollywood, ¿cierto? Y esto es importante también decirlo. Porque digamos que el matrimonio Warner DC sí hace que que ese es el éxito de las películas que mencionaste ahorita, es porque se toman muy en serio el asunto. Sí. El tema es que ese matrimonio de una casa de cómics y una productora de cine no existía. No. Entonces a la productora de cine no le importaba eso. No. La productora de cine lo que le interesaba es como, esto vendió, vamos a hacer una segunda parte. Como Howard el Pato. Bueno, pero es que eso también es importante y tiene que ver con el tema, ¿cierto? Y es que empezando los 80s, Marvel tiene una crisis y empieza a vender derechos a lo que marca. Claro que después eso le pasó a DC, pues. También. Pero digamos que DC ha tenido la fortuna de estar como con el asunto de Warner. Sí, la ha salvaguardado de alguna manera, pues como en eso, ¿cierto? Exacto, sí. Pero en cambio, que por ejemplo ese fue el lío con el Hombre Araña. Claro. Que claro. Y con X-Men en su momento. Y con X-Men, exacto. O sea, X-Men se los vendió a la Fox. A la Fox. Spider-Man es de Sony. Ajá. Y pues empezó Marvel Studios, que lo compra Disney. Ajá. Y entonces después es como, no, pero es que necesitamos el Hombre Araña. Por supuesto que necesitaban el Hombre Araña. Obviamente. Cierto, es como que Warner empieza a hacer la Liga de la Justicia. Y necesiten a Superman, y Superman es... No, ni siquiera Superman. Probablemente, digamos, como que no lo podemos poner ahí en cuanto a cómo funciona el Hombre Araña, ¿cierto? No, pero en los Vengadores, pero sí tendría que ser un Flash. Bueno, un Flash, sí. Ajá. O sea, no es un Superman, un Batman, ¿cierto? No, en los Vengadores. Pero sí lo es en el sentido de que ¿quién es el superhéroe que más cómics vende? Ajá, Spider-Man. Claro, ¿cierto? Y lo tiene otra productora. Ajá. ¿Y cuál es el superhéroe más popular de Marvel? Wolverine. Y no lo tiene Marvel. No lo tiene Marvel. Entonces es muy teso eso, ¿cierto?
Entonces, claro, cuando sale una segunda y una tercera película de Blade, no es porque los que sacaron la película lo querían hacer, sino porque es un accidente de taquilla, porque es la productora que había comprado los derechos. Claro, porque la primera tiene muy buena taquilla, sí. La segunda tiene una excelente taquilla. Sí. O sea, porque todo hay que decirlo, Guillermo del Toro, te amamos en este podcast. Lo que haces es muy divertido. En oro, bueno, o sea, es muy divertido porque muchos de los directores a los que les hablamos no van a entender lo que estamos diciendo. Él sí. Sí, sí, cierto. Sí. Guillermo lo amamos pues completamente. O sea, si alguna vez te podemos conocer. Desde Cronos te amamos. Desde Cronos, qué película de vampiros tan hermosa. Si alguna vez te conocemos, te vamos a invitar a todos los tequilas del mundo, ¿cierto? Y o sea, lo que Guillermo hizo con Blade 2 fue muy hermoso, siendo un poco menos arriesgado que el 1 en relación a lo que te digo. O sea, como que, bueno, este es un personaje de cómics que es un terciario y puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces ya la productora empezó a decir como que, ok, no podemos hacer tanto lo que nos dé la gana, pero te voy a dar ciertas libertades. Entonces hizo ese tema de esos vampiros que fueron la semilla de Strain. Sí. Y bajó un poquito el tema del nivel de la sangre, pero subió un poquito el tema de la profundidad de los personajes. ¿Qué es primero? ¿Blade 2? ¿O...? Ya vamos a resolver eso. Sí, porque se acabó la cerveza. Pues, ¿Qué es primero? ¿Blade 2 o Mimic? Blade 2. Ahí está. Yo creo que ahí está el tema de lo que le pasó a Guillermo del Toro. Sí, perdón. Si nos estás viendo, espero que... Ojalá algún día nos veas, sí, pues, sí. Pero bueno. Pero también es un tema de las concesiones. Es como, voy a entrar a Hollywood. Oh, sí, claro. ¿Cierto? Y entonces, porque él en España estaba súper bien. Claro, y bueno, pero el tema de entrar a Hollywood también tiene que generar un asunto de, tengo que entrar bien, no puedo... No, y que si voy a hacer... No me puedo equivocar. Vamos a ser honestos. No me puedo equivocar. La película de superhéroes del Toro es Hellboy. Sí, claro. No es Blade. No, claro que no. No es Blade. Claro no que es no. Claro que no. Blade de alguna forma es un poco encargo. Sí. Sin ser. O sea, a ver, es como que tú le encargues a alguien, pero es que ese alguien hace las cosas con una firma. Sí, ¿cierto? Sí, que es del Toro. ¿Sí o no? Sí. Pero la peli de superhéroes es Hellboy, ¿cierto? Que, bueno, en últimas, Mignola es amo y señor. O sea, el manejo de las sombras en los cómics tiene un nombre y es Mike Mignola. Mike Mignola. Así es simple. O sea, uno dice, no, Frank Miller en Sin City hizo cosas interesantes. No. Mike Mignola es el verdadero genio del manejo de las sombras en los cómics. O sea, puto amo, weón. Puto amo. Porque es capaz de que en una página te asuste más lo que no ves. Claro. Entonces, ese Hellboy es realmente el superhéroe del Toro. Ahora, listo, Marvel tiene que asumir el asunto de que no es dueña, no es propietaria de todos sus derechos, y entonces decide asumir un riesgo pequeño. Ajá. ¿Cierto? Vamos a hacer un héroe reconocible, pero no el más... Reconocible, pero no está en el imaginario grande. Sí. Ya habían unos intentos interesantes con X-Men United. Claro. Que X-Men United, pues que X-Men United probablemente sea para mí una de las mejores películas de superhéroes que hay. Es demasiado buena. ¿Cierto? Es demasiado buena. Y Marvel dice, ok, vamos a hacer algo interesante con esto, ¿cierto? Y escogen el mejor casting del mundo. O sea, en serio. O sea, yo tengo problemas con lo que después hicieron con esa persona y ese personaje. O sea, no solo con la persona, sino con el personaje. Pero sabemos por qué pasó.
Sí, claro, no. Es claro, es claro sí. por qué pasó. O sea, no es gratuito, ¿cierto? Claro. Pero ese casting, o sea, fue el casting. O sea, Total. a lo bien que el director o directora de casting, o sea, te amo. En serio. Porque Robert Downey Jr. Continúa con esa idea. es Iron Man. Así de simple, es Iron Man. Hermosa, bu. Bienvenida. Bueno, Robert Downey Jr. es Es Tony Stark. Así de simple. Es Tony Stark, es Iron Man. Ahí no hay ninguna discusión. Ninguna, absolutamente ninguna. A mí inclusive me molesta lo que hicieron de castearlo nuevamente como Doom. Ajá. Inclusive, si voy a ser honesto, a mí me molesta que lo mataran. Sí. A mí me molesta que lo mataran, me molesta que hayan también A mí jodido al Capitán América, Sí. llevándolo al pasado. Lo entiendo por Peggy, porque yo también volvería al pasado por esa Peggy. Sí, total. Pero, pues, o sea, si vamos a jugar a que no vas a matar a tus héroes, o sea, como que es importante, pues, como que estén, ¿cierto? Yo entiendo también el tema de entregar un poco la antorcha a otros héroes, porque, pues, obviamente los héroes en el cine sí envejecen, en los cómics no tanto. Sí. Pero eso de Doom todavía no lo veo. Vamos a ver cómo lo desarrollan, pues. Hay un asunto ahí y es también el tema de, claro, porque no es solo que muera Tony, sino que es el tema del sacrificio, ¿cierto? Claro, sí. Casi que, sí, o sea, Sí. y es muy teso porque para mí eso es muy loco. Ujú. Porque Tony Stark es un man Egoísta. egoísta, egomaníaco, y tiene sentido que haga Narcisista. eso porque lo hace Desde el narcisismo. lo hace desde el narcisismo, pero uno entiende que es un tributo que le hacen porque es como todo esto existe Gracias a Iron Man. Man. Que claro, y bueno, y hay un par de cosas, ¿no? Interesantes. Iron Man fue una peli modesta, Sí, realmente. O sea, la inversión fue más bien baja, sí. a pesar de que los efectos especiales son mejor que el 80% de las películas de hoy en día. Y la última escena fue improvisada por Robert Downey Jr. Ok. El guión no decía eso. Pero él lo dijo. Él dijo, yo soy Iron Man. Ajá. Y Jon Favreau decidió dejarlo así. Claro. Y jugar a eso y construir todo el universo de Marvel a partir de eso. Claro. Mira, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Batman, en el guión, la música es cortesía de los vecinos. Sí, pero bueno. En el guión de Batman del 89, Uh-huh. cuando Batman en la escena introductoria agarra al villano y el villano le pregunta ¿quién eres? Lo que decía en el guión era I am the Night, Sí. pero A Michael Keaton se le olvidó. no, él dijo soy Batman. Sí, pero él en una Fue entrevista porque se le dijo, olvidó. se fue porque se le olvidó. Imagínate. Y Batman es básicamente es el chiste. Sí, absolutamente. O Es sea, el chiste. ya es un meme absoluto. Es un ¿cierto? meme. Sí. Pero fue porque se le olvidó. A Michael Keaton en una entrevista dijo, a mí se me olvidó lo que decía el guión. Sí. ¿Cierto? Eso es como el de Roger Howard que dijo... la lógica. Roger Howard que en Blade Runner dijo como que yo no me quiero aprender todo esto. Rutger Hauer, sí. No, claro, pero era el asunto de es como en serio vamos a llenar el final en un monólogo Sí, es como que, larguísimo. yo me quiero aprender todo esto. Sí. No aguanta. No, y también era por la eficacia pues de la historia como tal. Claro, y hay o sea, la improvisación es una cosa muy bella, pues, cierto. Hablando de lo que hablamos en capítulos pasados de Star Wars, te amo, lo sé. Eso es de Harrison Ford. Ajá, eso es de Harrison Ford. Qué maravilla. O sea,
Eso es entender un personaje. Hicieron como 6 tomas diciendo, te amo, yo también. Y Lucas no estaba convencido. Sí. Y entonces Harrison Ford se cansó y dijo, o sea, mi personaje no va a decir eso, ¿cierto? O sea, Han Solo nunca va a decir eso. Dijo, te amo, lo sé. Queda. Sí, esa así, era. Absolutamente. Esa era. Esas improvisaciones son interesantes porque también son un tema de cómo los actores descubren un poco también los personajes. Claro. ¿Sí? Y Robert Downey Jr. improvisa muchos temas de Iron Man. No fue gratuito el tema, digamos, como que él también hizo otras improvisaciones en otras partes. Hay una cosa muy particular de la producción de todas las películas de Marvel. O sea, todas, o sea, absolutamente todas las películas de Marvel, donde sale Robert Downey Jr., él escondía comida. Ah, sí. Y de repente, pues, cuando estaban grabando, él sacaba un paquete de frituras de alguna cosa y empezaba a comerlo y nadie sabía de dónde rayos lo había escondido y se lo comía en la escena y era la escena improvisada y generalmente esa escena era la que quedaba, ¿cierto? Claro. Y la química, digamos, como que es innegable, pues, como con los demás actores. Eso lo habló también mucho Ruffalo, ¿cierto? Que el Robert Downey Jr. estaba muy hecho para ser Iron Man. Pero el asunto es que se tomaron riesgos en ese momento, claro, con Iron Man 1. Claro, pero era porque no estaban del todo seguros que iba a funcionar. Claro. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer esto. Pero luego... Si funciona, funciona. Si no funciona, pues no pasa nada. Es que si no funciona igual ya hicimos algo el pato, entonces ¿qué? Sí, ya hicimos los Cuatro Fantásticos. Sí, ya, ¿qué carajos? Sí. Pero sí siento que bajó. O sea, a ver, yo tengo un problema, yo hablaba contigo hace... el año pasado hablamos del tema, ¿cierto? O sea, con el tema de la última fase de Marvel. Sí. Que yo te decía como que, ok, listo, después de Endgame. O sea, ¿cierto? todo iba muy bien hasta ahí. No, tampoco muy bien. O sea, si digamos eso, el tema Marvel es igual que Star Wars. O sea, sí, hay un montón de películas, pero hay como 2 buenas. Claro, o sea, claro. O sea, para mí, y esto lo volvemos, y lo he dicho par veces, lo he dicho sobrio, lo he dicho borracho, o sea, ya pasó por ¿cómo es que se llama? ¿Quién eran los que hacían eso? Los socráticos, los... Bueno, sí, no recuerdo que tenían que pasar los 2 debates, el debate sobrio y el debate ebrio. Soldado del Invierno es la mejor película de Marvel. Así de sencillo. No, de superhéroes. Incluso. No, de superhéroes la mejor película es Unbreakable. Así simple. Pero de Marvel es El Soldado del Invierno. Ok. Ahora bien, hay un montón de películas malas. Thor es una película muy regular. O sea, Kenneth Branagh hizo lo que pudo, ¿cierto? Claro. Pero es una película muy regular. Pero es que es una lección extraña. Yo la entiendo. Yo entiendo por qué escogieron El Capitán América. Es una película muy regular. Ok. Y eso que tiene a Hugo Weaving como el malo. Sí. Y se hace un antagonista hermoso. Yo voy a decir algo y es muy triste. Porque la otra película buena es Doctor Strange. Ajá. Esa es la otra película. Esa es la otra película buena. Pero buena, o sea, redonda. O sea, su puta madre. Sí. Uh-huh. O sea, porque es que el asunto es ese, o sea. Oye, esa fase de Marvel le debe mucho a Christopher Nolan. Sí. Pero muchísimo. O sea, porque Iron Man existe por Begins. Por Begins. Y Doctor Strange existe por Inception. Por Inception.
Entonces, el tema es, luego de eso, se dejaron de tomar riesgos. Y tenían un problema gigante, que es el mismo problema que tienen los cómics. La continuidad. Tengo que contar historias que quepan en la continuidad. Que estén ahí metidas en la continuidad. Y tengo que empatar con lo que sigue. Con lo que alguien más está produciendo. Sí. Y eso es Muy complejo. tremendamente complejo. Bueno, pero lo que voy es, listo, estoy de acuerdo contigo, sí, o sea, con traspiés y todo lo que digamos, pero hay un plan claro hasta Infinity War y Endgame. Sí. O sea, es como... ahí Que no derroteros, son buenas vamos para pelis allá. todas, no. Vamos para allá, porque Infinity War sí es una muy buena peli. Sí, Infinity War es una muy buena peli. Muy buena peli. Además, gana el malo. Es maravilloso. Es hermoso eso. Hermoso, o sea, sí. Y lo que es más lindo, y es que no es fácil para nadie. O sea, Ni pa'l malo. Ni pa'l malo es fácil. No, o sea, ni pa'l malo. Todos la sudan muchísimo. No, o sea, sí, uno apeta mucho culo en esa película. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo siempre quise el tema de la muerte de Rogers. Ok. Y fue muy interesante porque ocurrió y no nos dimos cuenta. Y es que Thanos mató al Capitán América. Ok. Es muy loco porque, claro, en la escena en la que Thanos le mete el puño al Capitán América, el Capitán América muere. Pero él no detiene el puño. Es que él detiene el primero. Y entonces ahí Thanos dice como que, ok, este man O sea, man no es cualquiera, no es cualquier humano. Exacto. Y después le vuelve a dar un puño y Rogers cae. Y muere. Ok, y ahí es cuando entonces llega Thor y él devuelve el Thanos devuelve el tiempo. Exacto. Entonces devuelve el tiempo a un momento en el que el Capitán América todavía Está estaba vivo. vivo. Y es muy loco porque, claro, porque lo que muestran en la película es como que Rogers es como, ¿qué putas está pasando aquí? No entiendo nada. Ok. Es muy interesante. O sea, de verdad, ellos se atrevieron a matar a Rogers, solo que no nos dimos cuenta. Ok, tengo que volver a verla pues porque no tengo eso en la cabeza pues per se. Bueno, el asunto es, después de eso, el tema O sea, empieza a decaer. Han dado muchos tumbos, muchos tumbos. No, y ni siquiera hablemos de DC. O sea, el Snyderverse, que generó cosas como la Liga de la Justicia de Joss Whedon. Claro, pero eso es importante. Obviamente es muy probable que esto lo sepan, pero claro, el tema es, Zack Snyder está haciendo... Superman. No, está haciendo la Liga de la Justicia. No, pues no hace Superman. Sí, bueno, sí. Primero hace Superman. Luego hace Batman versus Superman. Sí. Y ahí vamos bien. Sí, excepto lo que llegó a cines. Claro. O sea, porque, claro, y en general, eso es lo que pasa con Snyder. Y es el tema que, Lo que hablamos alguna vez. suele suceder. Aprende a editar. Sí, por un lado. Pero por otro lado, es el tema de una cosa quiere el director y otra cosa quieren los productores. Ajá. Entonces, como que pónganse de acuerdo. Sí, y aprende a editar. Sí, pero entonces la versión de cine es la versión de los productores Sí, que le faltan 30 minutos. que hacen la diferencia. Sí, hacen bastante diferencia. No tampoco... O sea, igual está el momento Marta. Pero sí hacen cierta diferencia. Sí.
Yo no soy tan duro con el momento Marta. No, yo sí. Tú sí, yo no soy tan duro con el momento Sí, Marta, sí. pero probablemente soy la única persona que no es dura con el momento Es Marta. que tú eres además optimista de- Prime. No, ¿sabes por qué? Es porque yo ya lo había pensado antes. Y ya después un tema cuando uno Sí, ve pero pues, eso es un las poquito entrevistas. como cuando Rush dice que le va a preguntar a Stan Lee por qué todos los personajes Sí, se sí, llaman y se apellidan con la misma letra. sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es... listo. Snyder hace eso. Sí, y empieza a hacer la Liga de la Justicia. Ajá. Pero se le suicida a la hija. Sí. Y suelta la película cuando Pero hay afirma- muchísimas críticas Ajá. con el Batman vs Superman. O sea, igual ya hay un asunto de tensión en el estudio. Sí. Y entonces se lo dan a Joss Whedon. Sí, lo que pasa es que, a ver, Sin que Nolan autorice. sí, Porque Nolan era el productor de todo lo que estaba sucediendo. claro. Sí, porque Nolan no quería hacer esas películas, pero entonces finalmente dicen como por lo menos sírvanos de policía Sí, del sí. estudio. Y Nolan estaba muy de acuerdo con lo que quería hacer Snyder. Sí, teniendo en cuenta que Snyder no tiene una comprensión total de Batman. No. Porque- Ni de Superman. Ni de Superman. A mí me parece que estéticamente tiene unos logros muy interesantes. Sí. Y Voy a decir algo muy charro. ¿qué? ¿Usted sabe qué debió dirigir Nolan? ¿Qué? Flash. Interesante. No, porque mata a Iris West. No. Nolan debió dirigir Flash. ¿Por qué? Porque Nolan es un muy buen adaptador, Ok. ¿cierto? O sea, eso lo sabemos. Ok. Desde 300 y desde No, Dawn of the Snyder. Dead. Eso, Snyder Snyder es un perdón, gran adaptador. Desde, Los Watchmen. por sí, Dios, desde 300, ¿cierto? Watchmen. No, y 300, Watchmen, Dawn of the Dead Dawn of the Dead, ¿cierto? Es un muy buen adaptador. es un muy buen adaptador. Entonces, a un personaje que no tiene esa grandilocuencia de Superman, ni tiene esa responsabilidad con los fans como Batman, Ajá. sino que está en ese esquema de Flash o inclusive un Linterna Verde, Snyder hubiera podido hacer cosas muy interesantes. Snyder. Snyder hubiera podido hacer cosas muy interesantes con ellos dos. No, pues imagínate. No, con Flash no. Con Hal Y con Jordan. Hal Jordan. Con Hal Jordan. Snyder siente de Hal Snyder, Jordan. Snyder podría ser un Hal Jordan tan bueno. Habría sido un muy buen Hal Jordan. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Ese es un gran desastre. claro. Ese es un gran desastre. Sí, si me hubieran llamado a mí, yo hubiera tenido un par de ideas. Bueno. Entonces. El tema es que, bueno, listo. El Snyderverse no sucede inicialmente. Joss Whedon llega a ser una Liga de la Justicia, como dirían en Santander, sin sal en los miaos. Pasa sin ton ni son. Por ejemplo, ese fue un sí no que tuvimos, Alex, en ese momento. Ya después me diste la razón. Ajá. Porque cuando Alex vio la Liga de la Justicia le gustó la Claro. versión cinematográfica. Claro. A mí no. Y cuando vi la versión de Snyder dije, esa fue la película por la que yo pagué la boleta. Esa era. Uh-huh. Pero es que sí, Whedon tomó un montón de decisiones. Es súper particulares. Sí, no. Y que lo particular es que el Alex borracho Ajá. complementó la película de Snyder con algunas decisiones que, si me hubieran llamado, pues. No, claro. Tu decisión de cómo incluir a
al A interno la de la Sur. película. Es como, así como mi pelo. Pero bueno, entonces el tema es como que ahí habían riesgos interesantes, pero que no se tomaron. Y en Marvel habían riesgos que se podían haber tomado y decidieron asumir la misma fórmula Sí. después de Endgame. Es muy teso. Yo creo que gran parte de esa crisis de las películas tiene que ver con el hecho de estar muy pendientes de qué estaba haciendo el otro, de qué le había funcionado De al que le otro. ha funcionado lo tuvo. Y jugaron a la segura. Yo te decía a ti que uno de los problemas que yo sentía de las últimas fases de Marvel era el escalamiento. Que es como que... Pero eso es un problema del cine. Eso no es solo de las No, películas. bueno, sí, Eso es claro, un no problema solo las del películas cine. de Marvel, sino es un problema del cine pues per se. Sin embargo, en los cómics hay muchas cosas interesantes para poder jugar un poco con el escalamiento. Y es como que cada vez el malo era más grande, era más poderoso, pero se vencía de forma más ridícula. Sí. Entonces, a veces me sentía viendo un poco los ositos cariñositos y era el poder del amor, Sí. el poder de la amistad. Es que de hecho de esa etapa creo que lo único interesante fue la serie de Loki. Sí, y que es muy bella en relación a qué? A que muestran un arco del héroe, donde hay un sacrificio, donde hay una transformación y evolución de un personaje, y donde los personajes alrededor de él también tienen protagonismo, no son solo caricaturas, Ajá. para que el personaje haga algo, ¿cierto? Sí. Otra serie interesante fue WandaVision. WandaVision fue interesante. Después del capítulo 3. Bueno, los capítulos 1, 2, pero como que... No, los 3 primeros capítulos. Ña. No, o sea, es como había que tenerle paciencia. Sí, pero Había como que que... tener paciencia. Pero me gustaba la extrañeza que estaba ocurriendo ahí. O sea, Eso, o sea, era es como que estoy viendo Dimensión Desconocida. Sí, exacto. Es como Porque algo aquí no me está aquí está cuadrando, pasando pues. algo extraño. Si por el rabillo del ojo estoy viendo una sombra que no me está cuadrando. Exacto. Y cuando termina el tercer episodio, uno dice. Ya se va todo al carajo. Por aquí va. Sí, se va todo al carajo. Y es muy buena. Y obviamente hay cosas que surgen en medio de todo esto que son muy bellas, ¿cierto? Logan. Sí. Logan es, junto con, para mí, Unbreakable, de las mejores películas de superhéroes que existen. O sea, sí, sin más. Es más, si se pueden ver el Logan en blanco y negro, véanse el Logan en blanco y negro. O sea, es una cosa increíble. Porque duele más. Es más noir, es más... Y eso que ni siquiera alcanza el core del Old Man Logan, pero tiene un espíritu de... dolor, redención, melancolía y... es algo más que arrepentimiento. Es un tema como de... el mundo se jodió por mi culpa. ¿Sí? Creo que una de las escenas más dolorosas que yo he podido ver en cine, y eso es un spoiler gigante pues para los que no lo han visto, ¿cierto? Lo siento pues por ese lado. Sí, ya saben. Cuando- Pueden saltarse 20 segundos. Sí, cuando Logan se acerca a Javier y le dice como, yo no fui. O sea, el que te acaba de matar, Ajá. no fui yo. Yo no fui. Ajá. O sea, yo he hecho todo lo posible durante todos estos años por mantenerte vivo y a salvo. Yo no fui. Es muy denso eso. Y muestra la fragilidad de un personaje que siempre fue el tipo más duro de los cómics. Ajá. Logan es una película grandiosa, pues. Es muy buena. ¿Cierto? Deadpool.
Deadpool. La primera Deadpool es una película grandiosa. Sí. Ryan Reynolds. Atrevida. Ryan Reynolds supo que ese era su personaje. Sí. Sí. Creo que eso surgió por la escena del ascensor. Sí. Eso surgió por la escena del ascensor. Eso no tiene ninguna otra explicación. Estamos Surgió por la escena hablando del ascensor. de Deadpool Origins. No, de Wolverine Origins. Eso, Wolverine Origins. Que tranquilos, o sea, nadie quiere acordarse de esa película. Pero pueden buscar la escena en YouTube. La escena del ascensor. Que era lo más particular, es que el guión de la escena decía como... Y Deadpool habla tonterías. Sí. Y ya, no decía nada más. Porque Y Ryan Reynolds improvisó durante 40 minutos la escena. O sea, la escena en el corte final tiene, ¿qué? ¿3 minutos? Tal vez 2. No Sí, sé. pero Ryan Reynolds improvisó 40 minutos de grabación. Pero ese es el tema de entender el personaje. Ajá. Él es el mercenario con una boca. Sí, el mercenario bocazas, como Sí. le dicen en España. Exacto. Entonces, como un mercenario que el berraco no para de hablar. No, habla hasta por los codos. Y Ryan Reynolds, que podría ser un personaje de Marvel, Sí, perfectamente. pues entiende la lógica de este personaje. Claro, entonces Deadpool, la primera película, que todos sabemos que Ryan Reynolds, tú filtraste ese corto para que los productores te hicieran caso y produjeran la película. La 1 es una muy buena película. Sí. Las otras, pues, tienen sus cosas interesantes. A mí me gusta mucho el Juggernaut de... No, sí, no, las otras tienen sus Juggernaut cosas de la interesantes. segunda es Juggernaut. A mí me encanta Cable. Cable es muy bueno. Cable es muy bueno. A mí me encanta Cable. Cable está muy bien hecho. La tercera probablemente creo que es la más floja. Pero tiene Con cosas todo lo de muy buenas. Wolverine, ¿cierto? Pero tiene cosas muy Sí, buenas. sí, claro. Probablemente la escena de la pelea en el automóvil es una cosa supremamente maravillosa. De lo divertida que es y lo dolorosa que es si tú le prestas atención a los diálogos de esa escena. Claro. O sea, los diálogos de esa escena son una fragmentación de la fragilidad masculina completa. O sea, así. O sea, entre Wolverine y Deadpool es... O sea, te están diciendo todo lo que le duele a un hombre del siglo XXI. Bueno, pero ya llevamos un montón de tiempo y creo que necesitamos redondear. Ok. ¿En qué consiste el decaimiento de las películas de superhéroes? En que para mí todo ha escalado tanto que las resoluciones se han convertido casi todas en un Deus Ex Machina. Ok. Que están basadas en el poder del amor. Están basadas... Véase Thor, Ajá. la última de Thor. Están basadas en el de... En un tema de... Es como, a ver, uno de los problemas que siempre he tenido con la guerra de los mundos. Uh-huh. Si tú estudiaste este planeta durante tantos años, ¿cómo rayos no van a saber que existen los microbios? Ajá. ¿Cierto? Eso es un poquito lo que he sentido un poco en estas últimas fases. En el que se nerfean a un montón, y esto es un tema, esto es un poco de los videojuegos, se nerfean un poco a todos los héroes y a los villanos. Entonces es como que, ok, el primer Hulk podía destruir ciudades enteras. Pero el Hulk rojo no es capaz con un Capitán América que no tiene poderes. Ajá. ¿Cierto? Entonces es como que empiezan a haber unos temas en los que las narrativas están dadas no por por el corazón de los cómics, sino por cómo he venido contando la historia desde el cine. Bueno, yo tendría que decir que ahí hay un asunto todavía más complejo. Ok. Y es que los cómics nacen
en ese momento en el que está apenas apareciendo la posmodernidad Ajá. y, y está como ese asunto de indefinición. Ujú. Entonces, por ejemplo, los héroes de la Liga de la Justicia son héroes modernos, no son posmodernos. No, son modernos. Ajá. Los villanos sí son posmodernos, pero los No, héroes no, son no los de modernos. todos, pero sí, sí, en general sí son posmodernos. Sí. Los personajes de Marvel sí son más Posmodernos, sí, posmodernos, ¿cierto? sí, O sí. sea, el tema de la pobreza de Peter, Los X-Men son absolutamente todos son posmodernos. son todos posmodernos. El tema de la persecución del ejército a A Hulk, Hulk. sobre todo porque es una persecución que no tiene buenas intenciones. O sea, eso es súper posmoderno. Ujú. Hay un montón de temas muy interesantes. Claro, y digamos como que un cómic como Guerra Civil Sí, es un cómic más allá de la posmodernidad. sí, ¿Sí? El Diablo en la Botella claro. de Iron Man es un cómic completamente posmoderno. Que me enoja ese intento de adaptación en Iron Man 2, pues, Sí. que dura 15 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hay unos temas más allá en los cómics. Exacto. Entonces el tema es que siento que las productoras, en la medida en que todavía buscan defender unos principios tradicionales, Políticamente correctos, están tratando de volver modernos personajes que ya no están en unos contextos modernos. Sí, que son postmodernos, pues, per Son se. posmodernos, exacto. Entonces es como... Y que realmente es interesante. O sea, por ejemplo, yo creo que sí hubo pequeños aciertos con eso. Es como, A por mí ejemplo, me parece muy acertado lo único acertado de Civil War es Steve Rogers. ajá. Sí, Solamente él. en la Nadie posición más, de nadie él. más. Ni siquiera Iron Man, no. No. Ni siquiera Iron Man. Lo único es él. Sí, Sí. sí, sí. Porque primero, respeta el cómic, Sí. ¿sí? Y segundo, es que tiene sentido. Ajá. Porque ¿por qué luchó Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial? Ajá. Exacto. Es consecuente con él como personaje, con él como su historia de vida. Eso me encanta. Es lo único como tal. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque lo otro, pues, Robert Downey Jr. con Me mataron a mi mamá Sí, sí. Además que más prestadito, pues que... y Bucky con el de Ajá. yo no sabía. No. Pero Steve Rogers con el asunto de hey, vení. Es que la libertad es otra cosa. Y es Exacto. que las consecuencias de la libertad son otra cosa. Claro, claro. ¿Cierto? Eso es lo único de Guerra Civil que me encanta. Sí. Entonces yo siento que ahí hay un tema que tiene que ver con el no entender el contexto del cómic y tratar de forzarlo a una narrativa que no le pertenece, Ajá. ¿cierto? Y es... que incluso, o sea, porque ya lo dije, los héroes de DC son muy clásicos, o sea, ni siquiera estamos hablando de modernos. O sea, los héroes de DC son carboncillo a los dioses Griegos, ni siquiera romanos, a los griegos. a los griegos. Pero Emoja. sí hay situaciones y sí hay evoluciones y sí hay desarrollos en esos personajes, en los cómics en los que están esos personajes que sí son mucho más interesantes. Por ejemplo, el hecho de que la gente estuviera de acuerdo con Thanos es supremamente posmoderno. Y supuestamente grave políticamente hablando, pues también. Sí, claro, pero es el tema, ¿cierto? Es como ya no estamos viendo las cosas en términos... No es un tema blanco y negro. Exacto. Yo también lo creo. Pero digamos como que en ese sentido, a ver, y me vuelco un poco hacia otras latitudes, como interpretaciones particulares. Y es como que, a ver, hasta
hasta el Superman de James Gunn, Sí. la amenaza en todos siempre era externa. O sea, eran algo que llegaba de otra parte. Eran extraterrestres, Sí. eran... bueno, más que todo extraterrestres realmente, sí, voy a ser honesto, pues como que con toda, ¿sí o no? O sea, con el mismo Hombre de Acero, Sí. ¿cierto? El mismo Batman versus Superman, también había un asunto, pues, como Claro, porque la amenaza de es la Superman. amenaza era Superman, que era un alien, ¿cierto? Pues como eso. Claro. En casi todas las de Marvel también, o sea, como que ese es lo que viene de afuera, ya sea de alguno de los reinos Sí. o ya sea como en Guardianes de la Galaxia, que era un tema pues como más allá, o ya era un tema pues como de Thanos, ¿cierto? Excepto en el Capitán América, que eran los nazis. Sí. Bien, hay que patear nazis. O sea, no podían negar eso. Sí, No sí. podían negar el origen, aunque se burlan de eso y me parece que lo hacen muy bien. Sí. A mí eso me gusta. Sí, creo que es una de las cosas más bonitas de First Avenger, que es como que ese tema de burlarse de la propaganda americana contra los nazis. Sí. Porque no servía para ni mierda, pues. En fin. Y creo que el Superman de James Gunn, la amenaza es interna. Sí. Es el empresario que no es tan loco per se, sino que es un tipo supremamente inteligente, ¿cierto? Como es que es Lex Luthor. Y hay unos temas de juegos ahí geopolíticos complejos, ¿cierto? Sí. Y no hay una amenaza externa per se. La amenaza externa está construida desde Lex Luthor para mostrar que Superman es la amenaza externa. Claro. ¿Cierto? Entonces como que hay un cambio interesante dentro de lo que son todos los superhéroes como per se y que me aboca un poco al Watchmen de Alan Moore. Sí. O sea, no al Watchmen de Zack Snyder, no, al Watchmen de Alan Moore. Ok. Sí, ¿Cierto? sí, O sea, al cómic de Alan Moore de la decir novela gráfica, sí. Who watches The The Watchers. Watchmen. Ajá. Sí. The Watchers, sí, The Watchmen. O sea, ¿quién vigila a los vigilantes? Que el asunto es ese, o sea, como que las paranoias generan ese tipo de cosas. Me parece que ahí hay un tema interesante y hay un paso adelante o al costado, digamos, como que frente al tema del cine de superhéroes. Al costado, sí. Sí, esperemos como que qué más se puede desarrollar como ahí. Yo no me he visto las criaturas comando. Yo vi un par de cosas. Pero eso. digamos como que podría de pronto aparecer algo interesante pues como ahí. Porque en realidad lo que siento es que el cine de superhéroe, sobre todo con Marvel, o sea, Marvel ha saturado muchísimo el mercado. Y siento que ese tema ha generado, no sé, como que repetirse a sí mismo. Pero entonces podríamos decir que el problema del cine de superhéroes no es un problema de los superhéroes, es un problema del cine. Sí, Es un problema de las productoras los productores. que buscan repetir fórmulas que dejan de funcionar. Claro, es como el tema de cuando hablamos de las secuelas, ¿cierto? Alguna vez, como que... Sí, los accidentes de taquilla. Highlander tiene secuelas. No, No, no tiene. Iron Man es una muy buena película. Y vuelve a aparecer en los Avengers. por Ajá, ahí. sí, pues como... Pero la insistencia de sacar un poco, pues como de eso y sin arriesgarse, es complejo. Digamos como que yo, de pronto es una opinión impopular, pero con Pantera Negra, con la presentación de Namor, Sí. yo habría hecho que Namor ganara. Yo no sé de qué está hablando porque nunca me vi esa película. Porque
Pantera Negra puede ser muy interesante en el cómic, pero en las películas me parece aburridísimo. Pero es interesante en los cómics. En las películas es aburridísimo. Pero sí pasa una cosa, y es que cuando empezó Marvel, que todavía no se llamaba Marvel, pero cuando empezó, Namor fue uno de sus primeros superhéroes. De hecho, Es Aquaman, que se volvió un antihéroe. exacto. De hecho, Aquaman es una copia. es una copia de Namor. De las pocas copias de DC. En general, Sí. casi todo lo de DC es bastante original y fue Marvel el que copió, pues, como cosas. Sí, pero sí hay copias, pues. O sea, por ejemplo, No, sí, Deadpool, claro, hay copias. pero Deadpool, por ejemplo, es una copia Deathstroke. de Deathstroke. Es Deathstroke con sentido del humor. Ajá. Yo quedé con unas ganas del Deathstroke de Snyder. Habría sido muy interesante. Oh, Habría sido supremamente muy interesante. Sí. Y ahora, opinión impopular, yo quedé con ganas de del Lex Luthor de Snyder. A mí me encanta el Lex Luthor de Snyder. Me encanta. Me parece que entendieron algo que siempre estuvo ahí y que nadie había visto. Y es que Luthor es un nerd resentido. Me Absolutamente. encanta. Me encanta. Maravilloso. Pero la gente no lo vio pues por ahí. No lo entendió. Entonces, digamos como que sí siento que el cine de superhéroes ha ido desinflándose por la falta de riesgo. Sí. Por ir a lugares comunes No. que en teoría funcionan. Y volviendo al tema de Nolan, también es como que, o sea, que es una opinión que yo tengo, es como, ya las novelas están, respétenlas, háganlas y respétenlas, hagan como lo que hizo Snyder con Watchmen. Ya la novela está escrita, Respétela. respétala. Claro, digamos como que, a ver, la mejor adaptación de Punisher está en Daredevil. Sí, Y en la primera temporada de Punisher. sí. Hacen la segunda temporada, que no Desde tiene el nada que ver con los cómics. Desde el primer episodio se la tiran. Ya, porque no tiene nada que ver con los cómics. Entonces, pero cuando respetan el cómic, salen cosas muy interesantes. Sí. Como cuando respetan el cómic de Kingpin Ajá. en Daredevil. Uf, maravilloso. Es supremamente intimidante. Es un personaje muy complejo, muy bien trabajado Muy por comprensible, D'Onofrio. muy comprensible. D'Onofrio lo hace maravilloso. D'Onofrio sí es tan alto. No, O sea, realmente el truco de cámara, o sea, lo hace ver gigantesco. D'Onofrio. lo hace muy bien, sí. Está muy bien hecho eso. Mm, O sea, no es chiquito. no, yo sé que D'Onofrio no es pequeño, pues, pero es que Kingpin se ve enorme. Ajá. Ahora, a la vez, Daredevil está muy bien hecho. O sea, hay un amor por el cómic ahí bellísimo, Sí. ¿cierto? Y ese es el punto. Entonces, como que no tienes que escalar el personaje. No tienes que generar unos laberintos argumentales que no tienen sentido. Ahí están los cómics. Ahí están los Búscalos, léelos, respétalos. Hay por lo menos 60 años de historia. 80. Y hay cosas interesantes. Hay 80 años de Que historia. hay cosas interesantes. Mucho. Pero Salud. bueno, salud por los cómics, por los ñoños que seguimos leyendo cómics. Ñoños y ñoñas que seguimos leyendo cómics. Entonces, nada, nos vemos en la próxima rama. Gracias por ir hasta acá. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Podcast Ramas, en Instagram. Y prometemos que vamos a seguir publicando en YouTube para que nos sigan escuchando en YouTube, viendo, y pues vamos a ir arreglando un poquito pues como todo esto, ¿vale? Buenas noches.